Buen día chicos de tercer grado, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales, esperando que ustedes se encuentren muy bien en sus casas. Vamos a iniciar la clase de esta semana. Espero ustedes presten mucha atención. Esta semana vamos a conocer los climas de Honduras. Si observamos en la imagen, podemos observar que está frío. Pero en Honduras el clima es muy cambiante. Recordemos que en Honduras solo tenemos dos estaciones del año, que son el invierno y el verano. Entonces, hay cosas que determinan de por qué un lugar es más frío que otro. Por ejemplo, por qué Roatán es caliente y Intibucá es frío. Entonces, vamos a conocer por qué. Veamos. El relieve es uno de los factores que determina el clima de un lugar, especialmente en los trópicos. A mayor altura sobre el nivel del mar, el clima es más frío, como en las montañas, mesetas o antiplanos. Cuando un lugar está más cerca del nivel del mar, como las costas, el clima es más cálido, o sea, un poco más caliente. La altura de cada lugar se expresa en metros sobre el nivel del mar. El territorio hondureño presenta grandes variaciones de altura y relieve, por lo cual existen diferentes tipos de clima. El clima de Honduras es tropical y se caracteriza por ser cálido y lluvioso, más húmedo en la zona del Caribe que en el Pacífico. Hay factores que determinan el clima. En este caso, tenemos la temperatura. La temperatura, chicos, es el calor de la atmósfera. Se mide en grados centígrados. También el otro factor es la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Y también tenemos la precipitación, que es la cantidad de agua que cae sobre la tierra, la cual puede ser líquida, como la lluvia, o presentarse de manera sólida, ya sea en granizo o nieve. Entonces aquí tenemos tres factores que determinan el clima: la temperatura, la humedad y la precipitación. También tenemos el viento, que es el aire que se mueve de manera horizontal, y también la presión atmosférica. Es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la Tierra debido al peso del aire. Varía según la temperatura y la elevación de cada lugar. Y la nubosidad, que es la cantidad de vapor de agua en la forma de nubes o neblina, como observamos en la imagen del inicio, que tenía mucha neblina. Eso se llama nubosidad. Entonces observemos los factores. Son la temperatura, la humedad, la precipitación, el viento, la presión atmosférica y la nubosidad. Estos son los factores que determinan el clima. También recordamos que al inicio dijimos que dependía de la altura, así dependía el clima. Entonces, si nos encontramos en la cima, en la parte alta, el clima por lo general es frío. Si nos encontramos en altitudes medias, tienen climas agradables, ni muy fríos ni demasiado calientes. Y si ya estamos en las altitudes bajas, ya cerca del mar, entonces su clima es mayormente cálido o muy caliente. El relieve y el clima influyen en muchas actividades, como la agricultura, la alimentación, el vestuario, el tipo de viviendas, los medios de transporte y las actividades productivas. Dependiendo del clima, entonces así se puede producir. Por ejemplo, las fresas se producen en los lugares fríos. También lo hacen en el modo de vida de las personas y otras actividades del ser humano. Aporta fuentes energéticas renovables y limpias, como es el caso de la energía eólica, que nosotros eso lo podemos observar en la zona de Santa Ana o Jojona, aquí en Francisco Morazán. En Honduras existen diferentes biomas
¿Qué es un bioma? Pues bueno, se le llama bioma a la región que tiene un mismo clima, fauna, vegetación y tipo de suelo. Honduras se localiza en la zona intertropical, donde los rayos solares llegan con mayor intensidad, lo que proporciona más luz y calor. Por ejemplo, tenemos aquí dos diferentes climas. Si vamos a San Pedro Sula, por lo general siempre decimos que está muy caliente, que San Pedro Sula es un lugar en el que todas las personas deben de tener un ventilador prendido porque es un lugar muy caliente. Pero si vamos a la zona de Intibucá, siempre vamos a ver a las personas con suéteres, con bufandas, porque es más alto, está cerca de la montaña, es una montaña. Entonces es un lugar más frío. En cambio, San Pedro Sula es un lugar bajo y por eso es más caliente. Aquí tenemos el mapa de los climas y las regiones de Honduras. En Honduras tenemos 4 tipos de climas y los podemos observar por colores. El clima tropical lluvioso de selva es muy caluroso y es lluvioso y húmedo. Se produce en la costa atlántica, desde la frontera de Guatemala hasta la Mosquitia, que es este color rosa que podemos observar dentro del mapa de Honduras. Entonces, eso es el clima tropical. El clima tropical de sabana lo tenemos en color verde. Es caluroso y lluvioso en verano y seco en invierno. Se produce en la costa sur y en algunas valles interiores. Y en el color anaranjado tenemos el clima templado, húmedo y seco. Lo podemos observar acá. Es un clima menos caluroso y lluvioso en verano y seco y fresco en invierno. Y también tenemos el clima lluvioso todo el año, que es menos caluroso en verano y fresco en invierno. Llueve bastante todo el año y lo podemos observar por estas zonas de acá. Entonces, ustedes pueden pausar el video y observar muy bien el mapa, identificar cada departamento. Ahora vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es la población hondureña. Vamos a aprender un poco más sobre la demografía. La demografía es la ciencia que estudia mediante estadísticas, es decir, con base en números, la forma y los cambios de la población, así como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición. Esos procesos se refieren a natalidad, mortalidad y morbilidad. La morbilidad indica el número de personas que se enferman al año. La natalidad se refiere al número de nacimientos por año y la mortalidad pues indica las personas que mueren. Entonces, ¿qué es demografía? ¿Qué hace la demografía? Bueno, chicos, la demografía nos ayuda a identificar qué cantidad de población hay en Honduras y qué pasa con esa población. Que si esa población tuvo un hijo o dos, o que si se murió una persona de esa familia, o que si se enfermó una persona de esa familia. Entonces, de eso se encarga la demografía con estos 3 procesos: la natalidad, la mortalidad y la morbilidad. La población es el conjunto de personas que viven en un territorio. La población es un territorio, se distribuye de manera desigual, dependiendo de sus comodidades o de sus prioridades. También puede estar en las ciudades o en los pueblos, que estas son un poquito donde se encuentra mayor concentración de personas. A la gente que vive en las ciudades y en los pueblos se le llama población urbana y en la que viven en el campo se le llama población rural. La población de un país es variada. Se puede agrupar por sexo, por edad, por nivel económico, por profesión o hasta por nivel educativo. Para analizar la población de un lugar se necesitan datos, los cuales se obtienen de las fuentes demográficas. Pero para esas necesitamos hacer diferentes procesos.
Por ejemplo, las más importantes que se dan para poder identificar la cantidad de población, una de ellas es el censo, que es el conteo de cuántas personas habitan en un lugar, así como cuáles son sus condiciones culturales y sociales económicas. Para realizar este conteo, las autoridades organizan a un grupo de personas que van de casa en casa entrevistando a las personas. Posteriormente, totalizan los datos obtenidos en las encuestas. En Honduras, el último censo oficial se realizó en el 2013. También tenemos el Registro Nacional de las Personas, es la institución que registra los movimientos naturales de la población, es decir, los movimientos y la muerte de las personas, así como esas si llegan a contraer matrimonio o a tener hijos. Y también tenemos las encuestas que se realizan por diferentes tipos de organizaciones e instituciones con el fin de obtener información más específica de la población en temas como la salud, la economía y la educación, entre otros. También tenemos personas que no mueren, que no enferman, pero que se van del país. Y a estas personas que salen del país se les llama emigrantes, ¿ok? Una persona que sale de su país se le llama emigrante, pero también hay personas que entran a nuestro país. Entonces, observemos aquí, quien entra a un país se llama inmigrante y quien sale de un país se le llama emigrante, ¿ok? Se denomina migración al traslado de un lugar a otro con el propósito de establecer en él las personas que dejan su lugar de origen para dirigirse a otro. Se llama emigrantes y las personas que llegan a un lugar para establecer a él se llama inmigrantes. Las migraciones pueden ser internas y externas. Cuando los migrantes se dirigen a otro país, se dice que se efectúan migraciones externas. Y cuando se dirigen a una ciudad en el mismo país, se habla de migraciones internas. Por ejemplo, las personas que viven en un pueblo pueden ir a San Pedro Sula, cuando se está abajo. Entonces, esas se llaman migraciones internas. Pero si una persona sale de Honduras, por ejemplo, a España, se le llama migraciones externas. Ok, entonces ahora vamos con las asignaciones de esta semana. En la asignación 1 usted va a elaborar un mapa conceptual con los factores que determinan el clima. Chicos, utilicen su creatividad, pueden usar papel de colores, marcadores, incluso pueden utilizar otro esquema. Este solo es un ejemplo, pero usted puede utilizar su creatividad. Y en la asignación número 2 vamos a hacer un trifolio. Recuerden que un trifolio es una hoja que se divide en 3. Sobre el tema la población hondureña, aquí ustedes van a utilizar la información que ustedes deseen, deben de leer para poder escribir. También utilice su creatividad, puede pegar recortes como usted desee, trabaje de forma clara y ordenada, tome la fotografía de una manera en que yo pueda leer y recuerde hacer una portada, ¿ok? Y un recordatorio, las asignaciones son para el viernes antes de las 5 p.m. Si ustedes tienen alguna duda, una consulta, pueden escribirme a mi número personal. Sin más que decir, les deseo una feliz semana.